Firma hoy o pierdes todo, dijo mi abogado. Esa prisa lo delató. La voz de Carlos resonó en la oficina, densa como la atmósfera que me envolvía en ese instante. Miré por la ventana, intentando aferrarme a la vista de mi jardín, donde tantos años de trabajo habían dado fruto. Era un paisaje que siempre me había traído paz, pero en ese momento sentí que se desvanecía como el humo. Con el pecho apretado, regresé la mirada a Carlos. Tenía el cabello canoso, cuidadosamente peinado hacia atrás. Su actitud siempre había sido firme, y ahora, sin embargo, una ligera tensión surcaba su expresión. Sus palabras eran un eco de una inminente crisis que, aunque había comenzado a gestarse hace tiempo, en ese momento se hacía evidente como una sombra que cubría los cimientos de mi vida. Antes de seguir con la conversación, lo observé con cautela. Era un hombre de éxito, con el que había lidiado en diversas transacciones. Sabía que su consejo era valioso, pero su urgencia me hacía cuestionar la veracidad de la situación. Carlos, ¿por qué tanta prisa? Siempre hemos tenido tiempo para revisar los documentos, respondí con una voz que tentaba mantenerse sosegada. El reloj en la pared continuaba su marcha, marcando el paso conocido de los segundos, como un recordatorio de la presión que se cernía sobre mí. No hay tiempo que perder, insistió, manteniendo su mirada fija en mí. El tiempo juega en tu contra. En el testamento ya no hay margen para cambios. Si no firmas hoy, podría ser demasiado tarde. Tomé un respiro profundo. La vida que había construído a través de sacrificios y esfuerzos no podía desmoronar-se por un simple descuido. Cada ladrilho em minha casa, cada esforço no trabalho, cada instante dedicados à minha família, tudo isso estava em jogo. Havia passado por muitos momentos da dificuldade, sempre encontrando o caminho, mas aquela pressão era diferente. O legado da minha família não era só um documento, era um símbolo de tudo o que havíamos logrado, tudo o que representávamos. A conversação se tornou tensa. Estou consciente de los riesgos, Carlos, mas eu necessito mais tempo. Há coisas que não quadram. Por que agora? Por que desta maneira? A certeza que existia em minha mente contrastava com a urgência da sua voz. Algo não estava bem. Sua insistência desatou uma série de perguntas que começaram a tejer-se em minha mente. Recordei as últimas semanas. Minha esposa, Helena, havia estado mais distante. Suas miradas a menudo hablavam de uma preocupação que não me atrevia a perguntar. Nossos filhos, aunque sempre eram um motivo de orgulho, pareciam haver tomado um rumbo próprio, uno que às vezes me deixava fora de lugar. Cada um deles lidava com seus próprios desafios e eu, em meu papel de padre, havia tentado estar presente, pero quizás não havia logrado de todo. Se meus filhos e esposa haviam estado envolvidos em alguma conversa a minhas espaldas, me senti impotente. Não podia deixar que a desconfiança se apoderasse de mim. Mas a urgência da firma, o planteamento de Carlos, entrava uma alarma interna. Revisaré el documento, afirmé, poniendo una barrera a su presión. La familia es lo más importante, y necesito asegurarme de que todo esté en orden. La mirada de Carlos cambió, como si se diera cuenta de que había perdido un poco de control. Está bien, pero no puedes tomar mucho tiempo. Recuerda, los acuerdos se cumplen o se pierden. Este es el momento, y puede que no haya otro. Me concedió un último vistazo antes de girarse para salir de la oficina. La puerta se cerró tras él, y por un breve instante el silencio se hizo presente. Miré el documento sobre la mesa. Las palabras comenzaron a bailar ante mis ojos. La presión en mi pecho se intensificó. La riqueza de mi legado, la casa que había construído para mi familia, la seguridad econômica que havia trabalhado tanto por oferecer, todo podia desmoronar-se num instante. Mas também era um momento soberano, onde devia tomar o controle da minha vida. Me levantei e fui à ventana. O jardim, com suas flores traçadas meticulosamente, me lembrou que tudo o que eu havia sopesado e lutado merecia a pena. Esse não era só um testamento, ele era uma afirmação de vida. Um reflexo das decisões que havia tomado. Quem era eu se permitia que a pressa de outro me conduzisse a uma decisão precipitada? A lealdade de quem estavam ao meu redor se tornava cada vez mais questionável. Me sentei novamente, tomando o tempo que necessitava para ordenar meus pensamentos. Em minha mente, conectei os pontos que pareciam dispersos.
la reciente frialdad de Elena, las conversaciones a media voz entre mis hijos. Todo esto comenzó a tomar forma como un mosaico inquietante. Una traición se asomaba en los bordes de mi conciencia, y no podía ignorarla. Tenía que ser astuto, paciente. La idea de actuar en silencio comenzó a florecer en mi interior. La urgencia de la firma no iba a apresurarme. El control que había ejercido durante toda mi vida, construyendo un legado para mis seres queridos, debía ser utilizado para protegerlo. Esa noche, mi corazón se llenó de un resuelto propósito, y aunque la tensión en el aire era palpable, sabía que había comenzado a trazar un camino hacia la verdad. En un ambiente donde la confianza se tambaleaba, decidí que sería observador. Una estrategia sutil, sin gritos ni confrontaciones abiertas. Regresé a la mesa, buscando la calma en el caos que me rodeaba. Cada movimiento que hiciera tendría que ser calculado, cada palabra dicha, medida. La familia, el hogar, merecían mi silencio estratégico. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Firma hoy o pierdes todo, dijo mi abogado. Esa prisa lo delató. La tensión en mi pecho se intensificaba mientras observaba el jardín desde la ventana. Allí estaban mis recuerdos, cada planta sembrada a lo largo de los años, cada árbol que había crecido bajo mi cuidado. Sin embargo, el aroma a tierra húmeda y el canto de los pájaros no lograban calmar la inquietud que comenzaba a apoderarse de mi mente. La urgencia de Carlos aún resonaba en mis oídos. Me pregunté si realmente estaba en riesgo todo lo que había construido. Mi mente divagava entre los sacrificios realizados, las horas desveladas y el esfuerzo constante por mantener a flote a mi familia. Eram anos de trabalho árduo, de disciplina e dedicação. Sempre havia creído que minha autoridade se cimentava no respeito e o amor que havia cultivado. Pero, ¿qué pasaría si todo eso estaba a punto de desmoronarse? Mientras me sentaba nuevamente en un escritorio, mi mirada se detuvo en una foto familiar que adornaba la madera desgastada. Era un instante congelado en el tiempo. Elena sonriendo, nuestros hijos abrazados a nuestro lado. Esa imagen era un recordatorio tangible de lo que había sido, una familia unida con un camino claro hacia el futuro. Sin embargo, en los últimos meses había percibido un aire de distanciamiento. Algo había cambiado, y no quería ignorarlo. Sin embargo, no podía permitirme ser un hombre temeroso. Siempre había enfrentado los desafíos con dignidad y determinación. Si había algo que había aprendido a lo largo de mi vida, era que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una oportunidad para encontrar una salida. Decidí que debía observar mais de cerca quienes me rodeavam. Essa tarde decidi ir à casa do meu irmão Roberto. Ele sempre havia sido pilar em minha vida, mas incluso na nossa relação, comecei a notar câmbios sutis. Desde que havia heredado parte da propriedade familiar, sua atitude havia mudado. Cada vez que me visitava, era como se estivesse evaluando meu estado, minha fortaleza. Sem embargo, sua sorrisa nunca parecia do todo sincero. Ao chegar à sua casa, fui recebido com um abraço cálido, pero em seus olhos havia um destello de algo que não podia identificar. Como tem estado, irmão? Perguntou mientras nos sentávamos em sua sala. Seu hogar estava decorado de maneira ostentosa, um contraste marcado com a simplicidade da minha própria casa. Bien, trabajando en algunas cosas, respondí, buscando su mirada. ¿Y tú? ¿Cómo van los planes con la propiedad? Roberto sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara confianza. Todo en orden. Sabes que siempre he querido hacer algo grande con nuestra herencia. La tierra es valiosa, y hay oportunidades que no podemos dejar pasar. Las palabras de mi hermano se deslizaban por la conversación como una suave manipulación, y sentí que aunque su voz era firme, había algo más en sus intenciones. ¿Te gustaría que revisáramos los documentos juntos? Siempre es mejor tener una segunda opinión, le ofrecí, tratando de mantener el tono amigable, pero mi intención era clara. Quería entender mejor sus planes. Él se detuvo por un instante, como si la idea lo incomodara, y luego asintió. Claro, por supuesto, la familia siempre debe estar al tanto de todo.
La conversación se tornó más ligera, pero había un peso en el aire. A medida que hablábamos, noté la manera en que evitaba ciertos temas: la propiedad, el testamento, la situación de la familia. Todo lo que en teoría debería reunirnos parecía más bien separarnos. A la hora de despedirnos, un pensamiento inquietante cruzó mi mente. ¿Había algo más detrás de su fachada amable? Regresé a casa con un nudo en el estómago. Mientras cenábamos, observé a Elena. Su mirada se perdía en el plato y las risas de nuestros hijos sonaban distantes. Era evidente que algo no estaba bien. Había pasado tiempo desde que habíamos tenido una conversación profunda, y una conversación en la que pudiéramos abrirnos sin reservas. Elena, ¿hay algo de lo que debamos hablar? Me atreví a preguntar, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca era un intento de romper el silencio que nos había envuelto. Ella levantó la vista, y en sus ojos vi un atisbo de tristeza que me golpeó en el pecho. No sé, tal vez solo estoy cansada, respondió, pero su voz parecía un eco de algo más profundo. Una parte de mí deseaba presionar, ahondar más en la conversación, pero la otra parte sabía que empujarla podría alejarla aún más. La verdad era que había una carga emocional en el aire, algo que parecía estar afectando a nuestra familia. Sin embargo, en lugar de dejarme llevar por el pánico, recordé la necesidad de mantener el control, de observar y escuchar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, decidí que debía hacer algo. No podía permitir que la incertidumbre y la desconfianza se apoderaran de mi hogar. Al día siguiente, planeaba hablar con mis hijos, entender sus preocupaciones y quizás enfrentarlos a la realidad que estaba comenzando a dibujarse ante mí. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, y mi mente se llenaba de conexiones que empezaban a entrelazarse. Las manipulaciones sutiles que había comenzado a notar en mi relación con Roberto y la distancia con Elena y los niños eran señales claras de que debía actuar. Con cada día que pasaba, sentía que mi autoridad estaba siendo desafiada. Era el momento de restaurar el respeto, de recuperar mi lugar en el núcleo familiar. La vida que había construido merecía ser defendida, y no permitiría que la prisa de Carlos y la tensión en mi hogar destruyeran lo que tanto había valorado. El silencio en ese momento se transformó en mi aliado. Al día siguiente, comenzaría a desentrañar la red de manipulaciones y secretos que me rodeaban. Cada paso seria calculado, cada movimento uma estratégia que devolveria a dignidade a meu nome. Era hora de atuar, e o haria sem perder a calma. Regressei a casa com um nudo no estômago. Mientras cenávamos, observei a Helena. Sua mirada se perdia no prato, e as risas dos nossos filhos sonavam distantes. Era evidente que algo não estava bem. Havia passado o tempo de que havíamos tido uma conversação em la que pudéssemos abrir-nos sem reservas. Helena, há algo do que devamos falar? Me atrevi a perguntar, o tom da minha voz grave, pero sereno. Ela levantou a vista, surpreendendo-me com sua expressão evasiva. Não, tudo está bem, respondeu rapidamente, mas o titubeo em sua voz era inconfundível. À medida que prosseguia a cena, pude sentir la tensión en el aire. Mis hijos discutían sobre trivialidades, pero sus risas sonaban huecas, como si estuvieran actuando un papel en una obra en la que ya no creían. Mi mente comenzó a divagar. Recordé momentos pasados, cuando la familia se reunía y compartía historias sin secretos ni sombras. Ahora cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto, cada gesto una señal de desconfianza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Las palabras de mi abogado y la actitud de Roberto me habían dejado claro que había algo más grande en juego. La manipulación sutil, los desprecios disfrazados de preocupación, todo eso estaba formando una red a mi alrededor. Al cerrar los ojos, vi las imágenes de mis seres queridos, sus sonrisas, pero también vi las fisuras en esas imágenes perfectas. El amanecer llegó con un nuevo propósito. Me levanté antes que todos, dispuesto a hacer una revisión de documentos importantes que había guardado en mi oficina. Mientras pasaba las hojas,
Cada palavra me recordava o esforço que havia puesto em construir minha vida. El testamento, la propiedad, cada uno de los detalles eran reflejos de mi dedicación. Sin embargo, me di cuenta de que había algo más que necesitaba revisar. Las grabaciones de las conversaciones que había tenido con Carlos, mi abogado. Ao dia seguinte, me dirigi à sua oficina. A conversação com Roberto não me havia deixado em paz. Lhe mostrei a Carlos as gravações de nossas últimas charlas. Escuta esto, lhe disse mentras reproduzia fragmento em que Carlos mencionava a necessidade de atuar rápido em relação à firma do testamento. Seu rosto se tornou sério ao escutar as palavras, como se estivesse tomando consciência da implicação por detrás delas. Isso não soa bem, murmurou, sua voz baixa e tensa. A pressão que está exercendo sobre ti é inusual. Eu assenti, sentindo que havia dado passo adiante na minha busca da verdade. Necessito que me ajude a entender isto. Que opções tenho? Lhe pedi. A urgência da situação começava a calar hondo em mim. Carlos começou a explicar-me os passos legais que poderia tomar. Há formas de retrasar a firma, de cuestionar la validez de lo que se te está pidiendo. Pero necesitamos pruebas concretas de que hay manipulación o coerción. Esto incluye testigos, documentos y quizás un pequeño golpe de suerte. Sentí una mezcla de alivio y determinación. No estaba solo en este camino. Había recursos y acciones que podía emprender. Sin embargo, no quería actuar precipitadamente. Quería seguir observando. La información que había recopilado era valiosa, pero debía ser astuto en cómo la utilizaba. Regresé a casa decidido a mantener la calma, a no mostrar mis cartas. La familia se estaba desmoronando desde dentro, y yo tenía que ser el estratega que restaurara el orden sin perder la dignidad. Con el paso de los días, continué prestando atención a los detalles. Noté cómo Elena evitaba ciertas conversaciones sobre el futuro, cómo mis hijos parecían más cercanos a Roberto que a mí. Las pequeñas interacciones, los gestos de desprecio que antes pasaban desapercibidos, comenzaban a cobrar sentido. Una tarde, durante una reunión familiar, observé como Roberto interrompia mis palavras com facilidade, como se me estuviera validando em público, pero solo para despreciar-me em privado. Déjame explicar-te esto, hermano, disse com tono de condescendência que apenas dissimulava seu desprezo. Às vezes é melhor você ceder pouco, assim todos estão felizes. Minha mente se incendiou ante sua insinuação. Era uma clara tentativa de infantilização, de reduzir minha autoridade. Em vez de reaccionar, decidi sonreír. Claro, hermano, pero recuerda que a felicidade em família também se basa no respeto mútuo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, marcando um momento de verdade. Aunque o ambiente era tenso, havia plantado uma semilha de dúvida em sua mente. Sabia que minhas ações deviam ser sutiles e que cada palavra contava. Com cada dia que passava, me sentia mais firme em minha resolução. As traições que havia começado a identificar não só eram dolorosas, senão que também me brindavam claridade. Compreendia que o jogo que estava por jogar não seria só sobre a propriedade ou testamento, senão sobre a restauração da minha autoridade. Quando menos o esperaram, eu estaria listo para atuar. La noite antes de uma nova reunião familiar, decidi que era hora de preparar uma estratégia. Minha mente se llenou de ideias, de como poderia usar a informação que havia recopilado para assegurar-me de que a verdade saísse à luz. Não seria um ato de vingança, senão de justiça. Um plano que não só restauraria meu lugar na família, senão que também lhe ensinaria a respeitar os limites que haviam cruzado. Ao final, entendi que meu silêncio estratégico não era debilidade, senão uma ferramenta poderosa. Não só estava recuperando o controle sobre minha vida, senão que também estava ensinando uma lição valiosa sobre o respeito e as consequências das traições. A calma que havia cultivado em mim se transformaria na força que necessitava para enfrentar o que vendria. A história estava lejos de terminar. El verdadero despertar aún estaba por llegar. La semana transcurrió lentamente, cada día un ejercicio de paciencia y observación. La casa, una vez llena de risas y charlas, se había convertido en un escenario de tensión silenciosa. Elena se movía por el hogar,
como un fantasma en su propia vida, y mis hijos parecían cada vez más distantes de mí, como si hubieran hecho una elección inconsciente de alinearse con Roberto. Esa conexión me inquietaba, pero no podía actuar a la ligera. Cada mañana me despertaba antes del amanecer. Me sentaba en la cocina, preparaba un café fuerte y reflexionaba sobre mis próximos pasos. El silencio en la casa era ensordecedor, pero yo lo utilizaba a mi favor, recopilando información sin que nadie sospechara. Decidí que era el momento de buscar más pruebas que corroboraran mis sospechas. Una noche, después de que todos se fueran a dormir, me dirigí a mi oficina. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Entre ellos, encontré una carpeta con los registros de las conversaciones que había tenido con Carlos. Comencé a revisar los papeles, buscando algún detalle que pudiera ser útil. Allí, en una hoja amarillenta, encontré una nota que había escrito en una reunión anterior con el abogado. Presión por parte de Roberto. Esa frase resonó en mi mente. Era un indicio más de lo que había estado ocurriendo. El siguiente día, volví a encontrarme con Carlos. La conversación fue metódica. Cada pregunta que hacía estaba diseñada para profundizar en el entendimiento de mi situación. Carlos, ¿qué sabes sobre la relación entre Roberto y Elena? ¿Hay algo que deba preocuparme? Su mirada se tornó seria. La dinámica familiar puede ser complicada. He notado ciertas tensiones, pero no tengo pruebas concretas. Tomé un sorbo de mi café y dejé que las palabras de Carlos calaran hondo. Necesitamos algo más que presunciones. Tengo algunas grabaciones que podrían ayudarnos, pero necesito tu consejo sobre cómo proceder. Su expresión se iluminó por un momento. Las grabaciones pueden ser clave. Si puedes demostrar que hay manipulación, eso cambiará el juego. Regresé a casa decidido a seguir recolectando información. Decidí que era el momento de acercarme a mis hijos. Les propuse hacer una cena familiar, una oportunidad para reunirnos todos y hablar de la vida. La respuesta de mis hijos fue tibia, pero aceptaron. Esa noche, la mesa estaba servida y la comida, aunque deliciosa, no pudo ocultar la atmósfera pesada en el aire. Mientras conversábamos, observé a Roberto, quien había sido invitado por mis hijos. Él se sentó a la cabecera de la mesa, como si reclamara su lugar en la familia. Cada vez que tocaba un tema que me involucraba, sus comentarios eran sutilmente despectivos. Esas decisiones son complicadas, papá. A veces es mejor dejar que otros se encarguen. Su tono era condescendiente, como si quisiera infantilizarme ante mis propios hijos. A medida que la cena avanzaba, noté que Elena se mantenía en silencio. Su mirada se desvió continuamente hacia Roberto, como si buscara su aprobación. Cada vez que él hablaba, ella sentía como si su voz tuviera más peso que la mía. Esa dinámica me preocupaba, pues el desprecio de Roberto iba más allá de lo verbal. Era una manipulación emocional que infiltraba cada rincón de mi hogar. Después de esa cena, decidí que no podía seguir esperando. Era hora de actuar. Comencé a recopilar los documentos que tenía en casa, el testamento, las propiedades y sobre todo las grabaciones que había guardado. Sabia que necessitava algo mais que solo palavras. Devia ter evidência tangível do que estava ocorrendo. Durante os dias seguintes, me dediquei a organizar tudo. Criei um arquivo que contenha gravações relevantes e documentos que mostravam a manipulação de Roberto. Cada vez que escutava uma gravação, e tono da voz de Carlos ressonando em meus ouvidos, me recordava a urgência de atuar. Porém, não podia ser impulsivo. Cada passo devia ser cuidadosamente planificado. O verniz pela tarde, decidi visitar um notário para revisar meus documentos legais e perguntar sobre a possibilidade de modificar o testamento. A reunião foi breve, porém esclarecedora. Se sentes que há manipulações em jogo, deve poder apresentar uma revisão do testamento. La clave está en demostrar que no te sientes en pleno uso de tus facultades al momento de firmar. Sus palabras fueron como un rayo de esperanza, pero también una llamada a la acción. Regresé a casa, y aunque la tensión seguía presente, ahora tenía un plan. Empecé a hablar con mis hijos de forma individual, buscando establecer conexiones más íntimas. Les conté historias sobre su infancia, momentos que habían compartido juntos, y poco a poco empecé a notar un cambio en su actitud. La relación con ellos era crucial. Necesitaba que entendieran que mi autoridad no era solo un título,
sino un legado que debía ser protegido. Una noche, mientras discutía con mi hijo menor sobre sus sueños y aspiraciones, noté que él se mostraba más receptivo. Papá, a veces siento que Roberto no te respeta. No entiendo por qué. Su comentario fue revelador. La opinión de mis hijos empezaba a cambiar. Estaban comenzando a ver la verdad que yo había estado observando. Con cada reunión, cada interacción, comencé a reunir la información necesaria. Mis movimientos eran calculados. Cada palabra, cada gesto, todo estaba destinado a conectar los puntos. La manipulación de Roberto se hacía evidente, y mis hijos empezaban a notar las fisuras en su imagen. El clima familiar se tornaba más pesado, pero también más claro. Tenía que estar preparado para la confrontación que se avecinaba. La próxima semana, planeaba reunir a todos nuevamente, esta vez con una estrategia. La verdad debía salir a la luz, y yo estaba decidido a restaurar mi autoridad y la dignidad de nuestra familia. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad se revelara, y cuando eso sucediera, mi silencio estratégico se convertiría en la herramienta más poderosa de todas. La tarde en que visité al notario, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Sabía que cada paso que daba era crucial para restaurar no solo mi legado, sino también el respeto que había perdido en mi propia casa. La oficina del notario era austera, con muebles de madera oscura y estanterías llenas de documentos que contaban historias de otros. Al entrar, me sentí como un hombre en la antesala de un juicio, preparado para presentar su caso. El notario, un hombre de mediana edad con gafas que reflejaban su seriedad, me saludó con un gesto de cabeza. «¿En qué puedo ayudarle hoy?», preguntó, mientras acomodaba su pluma y miraba su escritorio, donde ya había una carpeta con mi nombre. «Vengo a discutir sobre el testamento y algunos documentos importantes que creo que necesitan ser revisados», respondí, manteniendo la voz firme. No podía permitir que la ansiedad se filtrara en mis palabras. Mientras le explicaba la situación, sentí que cada palabra que pronunciava era um ladrilho mais em la reconstrução da minha autoridade. E o notário escutava atentamente, tomando notas e assentindo de vez em quando. Quando mencionei as gravações, su interés se intensificou. Si tiene evidencia de manipulación, eso puede cambiar el curso de cualquier discusión sobre el testamento, dijo, su tono ahora más enfocado. Regresé a casa con un renovado sentido de propósito. Sabía que el siguiente paso era confrontar a Roberto de una manera que no pudiera ignorar. La idea de exponerlo públicamente se había vuelto una necesidad, no solo para mí, sino para todos los que habían sido afectados por su manipulación. Esa noche, decidí organizar una reunión familiar. Era el momento de reunir a todos, de poner las cartas sobre la mesa. Llamé a mis hijos y a Elena, y aunque su respuesta fue reservada, aceptaron asistir. La cena se preparó con esmero, cada plato diseñado para ofrecer un ambiente de calidez. Sin embargo, a verdadeira intenção era mais profunda, buscar a verdade em meio da tensão. A cena começou com uma conversa trivial, mas pronto a atmosfera se voltou densa. Roberto, como sempre, ocupava o centro de atenção, lançando comentários que buscavam desestabilizar-me. Papá, às vezes é melhor deixar que os outros se encarguem de assuntos familiares. Disse com uma sonrisa que ocultava desprezo. Pero esta vez não me deixaria afetar. Roberto, a família é um assunto que devemos manejar juntos. Respondi, mantendo a mirada fixa em ele. Es importante que todos estemos en la misma página. Mis palabras resonaron en la mesa, y noté que Elena se encogió ligeramente, como si su lealtad estuviera siendo puesta a prueba. La cena avanzó, y en un momento decidí que era hora de actuar. Me levanté y con un gesto decidido fui hacia mi oficina. Todos los ojos me siguieron, y el silencio que siguió fue casi palpable. Saqué las grabaciones que había recopilado y las coloqué sobre la mesa. Estas grabaciones son la evidencia de lo que ha estado ocurriendo en nuestra familia, declaré, mi voz firme y clara. El rostro de Roberto palideció y su expresión cambió de desprecio a una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué estás insinuando?», preguntó,
intentando mantener una fachada de confianza que ya comenzaba a desmoronarse. No estoy insinuando nada, Roberto. Estoy exponiendo la verdad. Estas grabaciones demuestran cómo has manipulado a la familia en tu beneficio, respondí. La tensión en la habitación se intensificó. Mis hijos miraban entre nosotros confundidos, mientras Helena se mantenía en silencio, observando cada movimiento. Esto es una locura, dijo Roberto, intentando desviar la atención. No puedes hacer esto. Pero yo no iba a retroceder. Não é loucura, é justiça, e todos merecem conhecer a verdade. À medida que reproduzia as gravações, as palavras de Roberto ressonavam na habitação, evidenciando sua manipulação e desprezo. A incredulidade se apoderou de mis hijos, e por momento, ele silêncio foi mais eloquente que qualquer grito. Finalmente, quando a última gravação terminou, mirei a mis hijos aos olhos. O que hão visto aqui é só fragmento do que tem estado ocorrendo. É o tempo de nós tomarmos decisões informadas, baseadas na verdade e não na manipulação. O rosto do meu filho iluminou com uma mistura de assombro e compreensão. Papai, eu não sabia, começou deles. Eu interrompi. Não se trata de culpáveis ou inocentes, senão de recuperar nosso hogar e a dignidade que todos merecemos. Roberto, em intento desesperado de recuperar o controle, intentou a vala, mas a voz se perdeu no murmúrio da revelação. Havia sido exposto, e a perda do controle era evidente em seu rosto. A reunião terminou com uma sensação de catarsis. Mis hijos comenzaron a hablar entre ellos, y Helena, por fin, pareció despertar de su letargo. No puedo creer que esto haya estado sucediendo, dijo, su voz temblorosa pero firme. Debimos haber visto las señales. Mientras el diálogo se intensificaba, yo me mantuve en silencio, observando. Había recuperado mi autoridad sin humillar a nadie. La justicia había sido servida, pero lo más importante era que mi familia comenzaba a reconstruirse sobre bases más sólidas. Al final de la noche, mis hijos me abrazaron, y en sus ojos vi el respeto que había estado ausente. Helena se acercó y con sinceridad dijo, «Lo siento, no debía haber estado tan ciega. El respeto y los límites son fundamentales en una familia». «Nunca lo olviden», respondí, sintiendo que, a pesar de las heridas, habíamos dado un paso hacia la sanación. La vida continuó, pero con un nuevo entendimiento. Había aprendido que a veces la verdad no solo libera, sino que también une. En el silencio que siguió, encontré la paz que había estado buscando. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera,